Tu misericordia. Estamos felices, Dios mío, de estar en tu casa. Te hemos adorado, Dios mío, te hemos ofrendado y ahora, Señor, disponemos nuestros corazones, Dios mío, para recibir tu palabra. Tu palabra, Señor, que penetra hasta los huesos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nosotros queremos que en esta mañana esta palabra tuya que va a ser expuesta, Dios mío, Señor, nos edifique aún más y que nosotros podamos, Señor, poner la mira en el cielo, que nos lleve al camino de la vida eterna. Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que en esta mañana seremos edificados. Gracias, Señor, por la clase de los niños. Bendice a sus maestros. Y gracias, Señor, por nuestro pastor. Gracias, Dios mío, porque tú lo bendices, porque tú lo guías. Y úsalo, Señor, como un instrumento escogido. Escóndelo tras ti, Dios mío, y que seas tú hablándole a tu pueblo, convenciéndonos, Señor, de que el verdadero camino al cielo es, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor con un fuerte amén a esa oración. Recuerden en sus oraciones a la hermana María Isabel, que está todavía luchando con su mamá. El Señor la ayude a ella en su batalla. Abran sus Biblias conmigo esta mañana en primera epístola de Pedro. Hasta los audios quieren oír la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Y cuando ustedes van hojeando la palabra, van diciendo gloria al Señor. Qué linda es la palabra de Dios. La palabra de Dios es preciosa, es vida. Primera de Pedro 2:9. Y lo vamos a leer fuerte, 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 en alta voz. ¿Cuánto ya tiene Primera de Pedro 2:9? Lea conmigo 1, 2 y 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Un poquito más fuerte que eso, a ver. Mas vosotros sois, ahora sí, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como se oró, que Dios bendiga su palabra entre nosotros esta mañana. Pueden sentarse y dígale a su vecino: Dios te va a hablar en el día de hoy directamente a tu corazón. Mas vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio. Enumérelo. ¿Qué más somos? Una nación santa, y somos un pueblo adquirido por Dios. Hay un milagro que está ocurriendo esta mañana aquí. Es el milagro que la Biblia enseña sobre la importancia de pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Quiero alabar a Dios porque usted está congregado en la iglesia de Jesucristo. Noten el pasaje que va a hablar esta mañana sobre la identidad de nosotros. Va a ser el tema de esta mañana, la firmeza de nuestra identidad. Que la Biblia está hablando todo este versículo y todo el desgranar del capítulo 1, del capítulo 2 de Pedro, sobre nuestra identidad, y lo está haciendo en forma plural. Mire que el versículo no dice tú eres un linaje escogido, sino que el versículo dice vosotros sois linaje escogido. No habla del singular, habla del plural. Vosotros sois real, no sacerdote eres, sino sacerdocio, hablando de un concepto, de un nivel de acceso, de un oficio de todos. No dice que somos un miembro de una nación, sino dice que somos una nación santa. No hay nación compuesta por un solo ciudadano. Somos en plural una nación santa. Y después otra vez dice en plural, y somos pueblo, y no hay pueblo, aunque la palabra pueblo es singular. Obviamente dentro de ella está enmarcado el pluralismo del pueblo. Somos pueblo de Dios, de diferentes naciones, tribus y lenguas, para que anunciemos
vemos otra vez en plural, no una virtud, sino las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se puede decir amén a eso? Amén. Versículo 4 del capítulo 2 también está en plural. Acercándoos a Él, y está hablando de nosotros, la iglesia, piedra viva a Él que lo desecharon, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. Su nombre es Jesús. Versículo 5, otra vez plural. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, Santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Después dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Versículo 7, otra vez en plural. Pero para vosotros, pues, otra vez hablando de la iglesia como una congregación, los que creéis, Él es precioso. Y llega el versículo 9 diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. La primera cosa que esta mañana vamos a aprender en esta introducción sobre nuestra identidad. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una identidad. Yo pudiera levantar esta mañana mi pasaporte ante ustedes y decir: esta es mi identidad. Puede levantar su residencia o licencia de manejar o su inscripción de nacimiento y decir: esta es mi identidad. Cuando la Biblia habla de identidad, está hablando de lo que ella dice que nosotros somos. Y es maravilloso que este pasaje de Pedro, el primer texto que estamos hoy mirando, primero de Pedro 2:9, cuando habla de nuestra identidad, está hablando de ella en vinculación de un individuo con otro individuo, de un cristiano con otro cristiano. Cristo amó al mundo, Cristo murió por todos. Nosotros somos la congregación de los nacidos de nuevo, y parece que el sentido del texto comienza a abrirse delante de uno, entendiendo que mi identidad aparece en la iglesia de Jesucristo. Uno de los versículos que la gente confunde es que somos bautizados en un cuerpo, y algunos piensan que ese es el bautismo de lenguas o de poder, pero habla del bautismo en el cuerpo. Cuando yo me convierto individualmente, los pecados son perdonados, pero Cristo me ingresa en su cuerpo, me ingresa en la iglesia. No hay evangelio sin la iglesia, no hay cristianismo sin la iglesia. No puede haber un creyente identificado verdaderamente con Cristo sin la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que Pedro abre este versículo hablando de nuestra identidad y menciona 4 cosas que somos. Cada uno de los que estamos aquí la somos, pero Pedro nos incorpora en la iglesia donde aparece nuestra identidad. Yo quiero que ustedes sepan que Dios está interesado en la iglesia. Cristo, dice Efesios capítulo 5, amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, y es en la iglesia donde nuestra vida espiritual crece. Estamos diciendo en estos días a los hermanos: preocúpese por estar en la iglesia, si no su vida se enfría. Nadie sobrevive a vivir una vida espiritual sin la iglesia. Cristo donde está es en la iglesia. Donde dice el apóstol Juan que él vio a Cristo glorificado en Patmos, fue en la iglesia. Estaba él en el Espíritu en el día del Señor. Dice que de pronto se volteó y oyó una voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Y cuando él oye la voz y quiere mirarla, y mira, se da cuenta, antes de ver a Cristo, ve el escenario en que Cristo estaba. Y dice Juan: yo vi que en medio de los 7 candeleros de oro estaba en pie un cordero, estaba en pie el Hijo del Hombre. Y comienza a describir a Cristo glorificado, pero lo ve en medio de los 7 candeleros de oro. Lo ve en la iglesia. Cristo está en la iglesia. Segunda de Corintios, el capítulo 6, los versículos últimos, dicen, hablando él: yo andaré y estaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Un consejo sabio: ¿quiere crecer espiritualmente?
venga a la iglesia, incorpórese a la iglesia, ame la iglesia, esté en la congregación. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Esa es la primera palabra que esta mañana queremos enseñar. Nuestra identidad y la fortaleza de aprender quiénes somos está estrechamente vinculada con la iglesia a la cual pertenecemos. Yo doy gracias a Dios a ustedes por la iglesia. Diga conmigo en alta voz: gracias por la iglesia, Señor. Ahora, en esta identidad que vamos a saber esta mañana, voy a ir despacito para que puedan grabar y escribir algunas verdades. La primera cosa que les quiero decir es que la Biblia revela algunos ejemplos de personas que tuvieron una buena identidad de sí mismos, que fueron enriquecidos en su identidad. Gente que sabían quiénes eran. Gente que sabían que eran hijos de Dios. Gente que descubrieron que ellos pertenecían a la casta más poderosa y más alta porque eran hijos de Dios. Y cuando uno registra la Biblia, encuentra en ella un montón de hombres y mujeres que, a pesar de las circunstancias que les rodeaban, ellos mantuvieron una buena identidad. Nadie les pudo robar su identidad. Ellos mantuvieron diciendo: soy quien soy, tengo lo que tengo al Dios que tengo la esperanza que tengo. Por ejemplo, al abrir la primera página casi de la Biblia, encontramos la identidad que Adán tenía cuando él salió de los dedos del Creador. Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante, Dios comienza a hablar de la identidad del hombre que va a formar. Y dice allí Dios hablando: hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es identidad. ¿A quién se parecería Adán? Al Creador. ¿Cómo sería Adán? Como su Creador. ¿Cuál es la identidad de Adán? Un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Finalmente, como Dios siempre triunfa en los proyectos, dice la Biblia: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y después, dándole un golpe al mundo homosexual, dice: varón y hembra los creó Dios. Por eso parte de la identidad humana, a la manera como Dios lo ve, es que un hombre adulto se case con una mujer adulta, un hombre con una mujer, porque esa fue la concepción de la identidad de los primeros individuos, un hombre y una mujer que después se matrimoniaron. Y esa identidad aparece en la primera página de la Biblia cuando el hombre ha sido formado por Dios. Adán sabía que él era un hijo de Dios por creación. Uno de los hombres que me maravilla ya en el Nuevo Testamento, su identidad, como él la tenía bien definida, su identidad, es Juan el Bautista. Y este hombre de Dios lo quisieron confundir de identidad. Ustedes se acuerdan que Juan tuvo un tremendo ministerio, arrollador. No era un hombre de milagros, porque los milagros no son la parte más importante de nuestra fe. Es la palabra de Dios la parte más importante de nuestra fe. Y Juan no hizo ni un solo milagro, pero todo lo que él dijo acerca de Cristo era verdad. Y era un hombre tan poderoso en palabra, el profeta más grande que ha nacido de mujer, que la Biblia dice que la gente comenzó a confundir la identidad de Juan y le preguntaban: ¿eres tú el Mesías que estamos esperando? ¿Eres tú el Cristo? Pero Juan nunca se atribuyó una identidad ajena. Él dijo: esta es mi identidad. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan 1:23 lo dice: enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo no tengo mi voz, yo soy la voz de uno. Hay uno que habla por mí, y la función que me dieron como una voz de él, como un vocero de Dios, es que yo vine con la identidad, el trabajo y el oficio de prepararle a Cristo un buen camino para cuando él llegue, lo alto sea bajado y lo bajo sea subido, el orgullo descienda, el humilde sea exaltado, y haya un pueblo preparado para recibir al Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Qué lindo cuando alguien te quiere confundir con otro, dice: no, yo no soy esa persona, yo soy un hijo de Dios, yo soy fulano, yo tengo mi identidad clara. Y Juan tuvo una identidad clara sobre quién era y para qué lo llamaba Dios. ¿Sabe por qué se combinan esas dos cosas? Porque cuando una persona sabe quién es, siempre sabrá para qué existe en este mundo.